¿Qué significa vivir hoy bajo la guía del Espíritu Santo? Durante la exposición del material relacionado con la sesión 10 del curso El Espíritu Santo, vamos a estar dando respuesta a esta pregunta. Como ya lo dije, esta es la sesión número 10 del curso El Espíritu Santo del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. En esta sesión vamos a estar abarcando las páginas 145 hasta las 163 del libro El Espíritu Santo de Edward Schweitzer. Cuando nos planteamos la pregunta acerca de lo que significa vivir hoy bajo la guía del Espíritu Santo, ya no estamos hablando solamente de lo que el Espíritu Santo hizo en el pasado, sino que también estamos hablando de lo que hace en nuestras vidas en el presente y de lo que hará en el futuro glorioso de la eternidad. Esta sesión nos lleva al terreno más retador, que es el terreno de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida en este mundo tan complejo, en el cual tenemos muchas luchas y también decisiones que tomar. Schweitzer nos invita a reconocer que el Espíritu de Dios no es prisionero del pasado ni ausente hasta la consumación, sino que es presencia viva de Dios en el ahora. No se trata de una fuerza mágica ni de una experiencia mística aislada, sino que se trata de un testimonio profundo. Se trata de que Dios está obrando en medio de nosotros y lo hace por medio de liberarnos, de unirnos, de guiarnos, y nos corrige y nos prepara en el camino hacia el futuro de Dios. En esta sesión vamos a explorar cómo el Espíritu nos forma como comunidad y nos otorga libertad verdadera, nos guía con discernimiento y nos abre a una esperanza firme, incluso cuando no entendemos todos sus caminos. Vamos a estar viendo cómo el Espíritu y la palabra se unen para sostenernos en la oración, en la obediencia y en una fidelidad dinámica al Dios que siempre está por delante. Que esta última etapa del curso nos sirva no solo para comprender, sino también para comprometernos a vivir y a caminar en el Espíritu, con los ojos puestos en Jesús, a quien Hebreos 12:2 llama el autor y consumador de la fe. Entraremos pues al primer módulo, que tiene que ver con el conocimiento de Dios por medio del Espíritu. En este módulo el objetivo es entender cómo el Nuevo Testamento revela que el conocimiento de Dios no es obra de la razón humana, ni tampoco resultado de fenómenos sobrenaturales aislados, sino que es fruto del amor que se manifiesta en la cruz de Jesús. Y veremos también que este conocimiento es revelado por el Espíritu Santo a quienes abren su corazón a Él. Primer contenido clave: el conocimiento de Dios no viene de la razón humana, sino que viene del Espíritu. Diremos pues que no es posible atribuir a la razón humana lo que el insondable Espíritu de Dios hace para llevarnos a una persona de vuelta a Dios. Y también diremos que no es por medio de la mente racional ni por la piedad que el hombre puede alcanzar a Dios, sino que es por medio del accionar del Espíritu de Dios. Esto lo tenemos perfectamente ilustrado en la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15 del versículo 11 al 32. Allí observamos que es el Espíritu quien, sin imponerse, trae de vuelta al ser humano, representado por el hijo pródigo, lo trae de vuelta a Dios Padre. Veamos cómo el Espíritu actúa. Dice así el texto en Lucas 15, 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En esta parábola no se menciona explícitamente al Espíritu Santo. Sin embargo, veamos lo que pasa por la mente del hijo pródigo. Primero, vuelve en sí, es decir, se arrepiente, cae en la cuenta del error que ha cometido. Segundo, le llegan recuerdos de las bendiciones y las riquezas que hay en casa de su padre. Y tercero, llega a tener conciencia de lo indigno que él mismo se ha hecho a los ojos de su padre. Esta experiencia relacional, emocional del hijo pródigo de la parábola tiene su paralelo en la mente de la persona que se ha alejado de Dios. ¿Y quién, sino al Espíritu Santo, se puede atribuir que una persona que se haya apartado de Dios tenga precisamente esa misma triple experiencia? También lo que observamos en la parábola es a un padre que se hace impotente frente al hijo menor y lo hace por puro amor, porque le concede lo que está pidiendo. Leamos ahora lo que le pasó a este hijo menor. Dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es lo que leemos en Lucas capítulo 15 versículo 20. Observemos que la decisión del hijo no fue provocada por una lógica de la religiosidad, sino por la experiencia de su miseria, el recuerdo del amor del Padre y lo indigno que se había hecho delante del Padre. Esto es obra del Espíritu Santo, quien sin imponerse invita amorosamente. Estamos viendo aquí cómo el amor de Dios se revela entonces como un poder impotente, porque, y esto lo vemos en Jesús también, quien vivió el amor del Padre optando por la debilidad de la cruz. Leamos Mateo 26:53, lo siguiente: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso es lo que dice en Mateo 26:53. Y luego en 27:42 leemos: bájese de la cruz y creeremos en Él. 27:42. Aquí vemos que el poder del Espíritu no se muestra con legiones de fuerza bruta, sino con la capacidad de rendirse amorosamente. Esa es la sabiduría que el mundo no puede comprender. Por lo tanto, esto significa que la libertad humana implica la posibilidad del mal. Dios no obliga a sus hijos a ser obedientes. El Espíritu espera. El mal debe formar parte del escenario para que el amor nacido de la libre voluntad pueda expresarse. El Padre no obligó al hijo pródigo a regresar, ni tampoco obligó al hijo mayor a entrar al banquete. La libertad de las criaturas de Dios incluye la libertad de apartarse para hacer el mal. Vemos entonces aquí la presencia del Espíritu como presencia que espera. La parábola termina con el padre fuera de la casa implorando al hijo mayor que entre. Esta imagen refleja al Espíritu, quien no impone, sino que persuade con amor paciente. Y vemos que el Espíritu capacita para la decisión y el testimonio. Quienes se abren a Jesús reciben el Espíritu, y con el Espíritu reciben el poder para decidir y testificar. Leemos en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8.
Por lo tanto, no se trata de fenómenos externos, sino de la determinación interna para seguir a Jesús y anunciarlo. Otro contenido es que es lo que Pablo nos explica, que el misterio revelado es Cristo crucificado. Pablo muestra que el verdadero conocimiento se revela por el Espíritu y no es otra cosa que Jesús crucificado. Esto es lo que leemos en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2, porque nada me propuse saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego a esto le añadimos lo que leemos en 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y tampoco puede. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu no suprime la razón, sino que revela la sabiduría de Dios en la cruz más allá del razonamiento humano. Luego, en cuanto a la vida según el Espíritu que libera al ser humano, Pablo enseña que vivir según el Espíritu libera de las imposiciones de la carne sin despreciar la creación. Leemos 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Por lo tanto, no se trata de eliminar lo físico o lo emocional, sino de no vivir dominados por ello. El Espíritu libera para poder vivir en comunión. Eh, otro aspecto es como Juan lo plantea, como Juan plantea el conocimiento de Dios por medio del Espíritu. Juan asevera que todo don humano palidece ante el testimonio del Espíritu. Juan destaca que el Espíritu lleva a la verdad revelando a Jesús. Es por medio de revelar a Jesús que el Espíritu lleva a la verdad. Leemos en su Evangelio capítulo 16 versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, todo talento, sea espiritual o natural, queda en segundo plano. Lo que realmente importa es si el Espíritu revela a Jesús. También tenemos este contenido clave, y es que el Espíritu como poder creador de un mundo nuevo. El Espíritu no ignora al hombre, sino que irrumpe en su vida cotidiana para comenzar una nueva creación en medio de su vida, durante su vida en medio del viejo mundo. Donde el corazón se abre, comienza la obra nueva de Dios. Como aplicación de este primer módulo, tenemos que el conocimiento de Dios no se alcanza, pues, por esfuerzo intelectual ni por actos de piedad, sino por la revelación del Espíritu, que nos muestra a Cristo crucificado como la sabiduría de Dios. Esa revelación transforma el corazón, nos da libertad frente a los poderes de este mundo y nos capacita para vivir en amor, construir iglesia y testificar con sencillez. Cada creyente, sin importar sus talentos o debilidades, puede recibir la unción del Espíritu Santo y vivir para la gloria de Dios. Esto en cuanto al primer módulo. Entremos pues ahora al módulo número 2, que tiene que ver con el papel del Espíritu en la consumación final. El objetivo de este módulo es que comprendamos cómo el Nuevo Testamento presenta el papel del Espíritu en relación con la vida después de la muerte, la resurrección y la consumación de todas las cosas, reconociendo que la nueva creación ha comenzado ya en esta vida mediante la obra del Espíritu.
El primer contenido clave de este módulo es que el Nuevo Testamento no describe una participación del Espíritu en una nueva creación futura de cielos y tierra. En cambio, sí enseña que esta nueva creación ya ha comenzado con Jesús y se edifica en esta vida donde las personas comienzan a vivir con Él. Esto subraya que el creyente no espera pasivamente un mundo nuevo, sino que vive su nueva creación aquí y ahora por el Espíritu. Según leemos en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí podemos ver que Jesús no solo promete una futura resurrección, Él mismo es la fuente de la vida que no muere. Donde Él entra, comienza ya una vida que sobrevive incluso a la muerte física. También tenemos que lo que sobrevive a la muerte es lo que el Espíritu ha formado. Por lo menos eso es lo que insinúa 1 Corintios 5:5, cuando dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Por lo tanto, no hay una parte humana, ya sea alma, razón o conciencia, que por sí misma sobreviva a la muerte. Lo que subsiste es lo que el Espíritu ya ha construido. Esto es una vida que ya comenzó y que ya ha sido transformada por la presencia de Cristo. Por lo tanto, la esperanza no es en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección. Como leemos en 1 Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y también hay cuerpo espiritual. El Nuevo Testamento, por lo tanto, afirma una resurrección total del ser humano, no una perpetuación del alma como algo separado. El cuerpo espiritual no es inmaterial, sino una nueva forma de existencia totalmente transformada por Dios. Por lo menos eso es lo que sugiere 1 Corintios 5:44. Tenemos otro elemento, y es que la continuidad entre esta vida y la vida eterna es Dios mismo. Dios es quien mantiene viva la obra que comenzó en nosotros y la lleva a su cumplimiento en la resurrección. La vida eterna no es un premio añadido, sino la consumación de una transformación que ya está en curso. Esto invita entonces a vivir nuestra vida presente como el terreno donde Dios ya está formando esa realidad final. Nada de lo que el Espíritu ha edificado se perderá. Apliquemos este módulo. Este módulo nos lleva a valorar cada paso de obediencia, cada acto de fe y cada transformación espiritual como parte de una obra mayor que Dios llevará a término, pero ya comenzó y estamos viviéndola. Nos invita a vivir con esperanza activa, sabiendo que la resurrección es la culminación de la vida que ya ha comenzado en Cristo. En lugar de temer a la muerte, podemos vivir en la confianza de que lo que el Espíritu ya ha edificado en nosotros será llevado a la plenitud. Siguiente módulo, número 3. En este módulo nos vamos a referir a los diferentes énfasis que se hacen en el Nuevo Testamento sobre el Espíritu. El objetivo es que comprendamos cómo los autores del Nuevo Testamento, especialmente Juan, Pablo y Lucas, presentan diferentes énfasis de la obra del Espíritu Santo y cómo estos énfasis responden a contextos y propósitos teológicos específicos que enriquecen nuestra visión del Espíritu. Bueno, primer énfasis, el de Juan, que
Juan enfatiza que el Espíritu revela a Jesús. Juan insiste de manera casi exclusiva en que la función esencial del Espíritu es abrir los ojos del creyente para que pueda ver a Jesús como la manifestación de Dios mismo. Esto es lo que leemos en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Aquí vemos que el Espíritu no busca protagonismo, ni genera fenómenos extraordinarios como un fin en sí mismo. El propósito del Espíritu es guiar al creyente a una comprensión viva de Jesús como la palabra encarnada, como el Hijo de Dios que revela al Padre. Como leemos en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es lo que dice Juan. Este es el énfasis de Juan, que Juan hace de la obra del Espíritu Santo. En cuanto al énfasis que hace Pablo de la obra del Espíritu Santo, Pablo lo presenta como el ente que edifica la iglesia y otorga esperanza. Es decir, vuelve comunitaria la vida dentro de la iglesia. Aunque Pablo ve el Espíritu como revelador de Cristo, enfatiza que la obra del Espíritu se manifiesta en la vida en comunidad y en la esperanza que esta comunidad cultiva, integrando a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Leamos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es lo que leemos en 1 Corintios 12:13. Por lo tanto, la obra del Espíritu no aísla al creyente, sino que lo inserta en una comunidad interdependiente, donde cada don tiene valor, pero ninguno es suficiente por sí mismo. Otra lectura sería Romanos 8:27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos que Pablo ve al Espíritu como fuente de libertad y esperanza en medio del sufrimiento. Nos consuela, nos guía y nos mantiene viva la esperanza de la consumación futura, tal como leemos en Romanos 8:18 hasta el 25. Ahora veamos el énfasis que hace Lucas del papel del Espíritu. Según Lucas, el Espíritu impulsa a la misión. Lucas, aunque menos teológico que Juan o Pablo, muestra al Espíritu como fuerza activa que capacita para testificar y cumplir la misión, siguiendo el patrón profético del Antiguo Testamento. Leemos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Vemos aquí, por lo tanto, que el Espíritu Santo capacita para la proclamación, no necesariamente para experiencias místicas. Lucas destaca que el Espíritu empodera para el servicio y la extensión del mensaje del reino. Leamos también Hechos 10:45. Y se asombraron los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Lucas rompe expectativas de la religiosidad, mostrando que el Espíritu también actúa en los gentiles, abriendo la misión a los que antes estaban fuera de la promesa. Apliquemos este módulo. Esta diversidad de énfasis nos enseña a no absolutizar, a no dogmatizar,
una sola forma de experimentar o entender al Espíritu. Según el contexto, el Espíritu puede llevarnos a una comprensión más profunda de Cristo, según Juan, y también nos puede llevar a construir comunidad con humildad, según Pablo, y también nos puede llevar o lanzarnos a una misión inesperada, según Lucas. Debemos permanecer sensibles a cómo el Espíritu está actuando en nuestra comunidad hoy y a qué aspecto debemos dirigirnos, porque necesita ser enfatizado con más urgencia. Entremos ahora al módulo número 4. Este tiene que ver con fidelidad a Jesús. Decimos que tiene que ver con el espíritu y la percepción que se tiene del crucificado. El objetivo de este módulo es comprender que la obra central del Espíritu es hacernos receptivos a Jesús, especialmente al misterio de su vida y de su muerte, y también que esta fidelidad a Cristo constituye el criterio fundamental para discernir la presencia del Espíritu. Contenido clave número 1: el Espíritu Santo nos hace receptivos a Jesús. En la experiencia de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo se manifestaba primero en Jesús. Luego se comprendió que el resucitado daba el Espíritu y finalmente se entendió que el Espíritu es quien hace que Jesús viva en nosotros. Eso es lo que leemos en Juan 14, 16 y parte en el 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por lo tanto, el Consolador no es un reemplazo de Jesús, sino la presencia misma de Jesús viva y activa en nosotros. El Espíritu no desvía la atención hacia mí mismo, sino que reorienta nuestro corazón hacia Cristo. El siguiente contenido es acerca de la cruz como clave reveladora. El Espíritu nos lleva a descubrir que en la vida y la muerte de Jesús, aparentemente sin sentido, están la sabiduría y el poder de Dios. Leemos 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Leemos también 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Espíritu rompe nuestras categorías humanas y nos permite ver en la cruz algo que no podíamos concebir naturalmente, y esto es el triunfo del amor divino. La fidelidad del Espíritu no se manifiesta en emociones fuertes, sino en una comprensión creciente del valor eterno del sacrificio de Jesús. Apliquemos este módulo. La fidelidad al Espíritu hoy significa fidelidad a Jesús crucificado. Cuando una comunidad o una persona está verdaderamente en el Espíritu, no es porque viva experiencias espectaculares, sino porque crece en su comunión con Cristo, especialmente en su forma humilde, obediente y amorosa de vivir y morir. Esa fidelidad transforma nuestro criterio, nos une con Dios y nos devuelve el sentido. Entremos ahora al módulo 5, que es acerca de Dios fuera de nuestro control y el Espíritu como don inesperado. El objetivo del módulo es reconocer que el Espíritu Santo no es una energía manipulable,
ni una fuerza sujeta a nuestros planes, sino la presencia soberana de Dios que actúa libremente, haciendo habitable el mundo por medio de Jesús y abriendo nuestros ojos a su gloria. Primer contenido, más que hablar del Espíritu, lo que Jesús hizo fue encarnarlo como presencia viva de Dios. La muerte y la vida de Jesús, sus parábolas y su muerte revelan su esperanza de que Dios habite nuevamente con el ser humano a través del milagro del Espíritu. Jesús le respondió, leemos en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús no transmite una doctrina sobre el Espíritu, sino que encarna la presencia de Dios, confiando en que a través de su vida y de su muerte, el Espíritu obre el milagro de volver a habitar en el ser humano. El Espíritu, por lo tanto, no se conquista, se recibe cuando Dios en su soberanía decide hacer su morada. Siguiente contenido es que debe vivirse desde el don y no desde el esfuerzo humano. La primera lección que aprendemos de Jesús es acerca de la presencia de Dios en el mundo, y esa presencia es el Espíritu Santo. No tenemos que tomar la iniciativa ni esforzarnos con dolor para hacer realidad la presencia de Dios en el mundo. Para decirlo de otra manera, aprendemos a vivir desde el don. A veces la idea de la presencia de Dios puede surgir en experiencias aparentemente seculares, como la contemplación de la belleza natural o artística. Tal como leemos en Santiago 1:17, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por lo tanto, Dios puede actuar más allá de los controles de la religiosidad. El Espíritu puede tocarnos en el asombro ante la naturaleza, en una obra de arte o en la profundidad de una relación humana. No lo provocamos y nos sorprendemos con su llegada. Eh, Otro contenido es que ver a Jesús con los ojos de Dios es ver el rostro de Dios. La clave no es una experiencia emocional fuerte, sino ver a Jesús como Dios lo ve. Esto transforma nuestra perspectiva y nos libera de la necesidad de justificar la vida solo por sus logros externos. Esto es lo que leemos en Juan 14:9. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver a Dios. Cuando esto ocurre por obra del Espíritu, dejamos de medir nuestra vida por su éxito visible y aprendemos a vivir con gratitud por la presencia divina en medio del ordinario. El Espíritu actúa con soberanía, no según nuestros planes. Jesús nos enseña a estar atentos a lo que el Espíritu quiere regalarnos, aunque no encaje con nuestras expectativas. Su accionar es libre, misterioso e impredecible. Como leemos en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por lo tanto, no se puede domesticar al Espíritu. Lo único que podemos hacer es estar atentos, abiertos y humildes. El Espíritu no sigue nuestros esquemas, pero nos invita a descubrir su obra en lo inesperado. Apliquemos este módulo. Este módulo nos llama a una espiritualidad de apertura, humildad y sorpresa. Aprender a vivir desde el don significa dejar de pensar que el Espíritu se produce con técnicas o esfuerzos humanos. Al contrario, es Dios quien decide manifestarse. Nuestra tarea es abrir los ojos, como Jesús nos enseñó, y dejarnos habitar por una presencia que nos supera y nos transforma. Entremos al módulo 6 ahora, que tiene por título Libertad por el Espíritu.
El objetivo es que comprendamos que la libertad que confiere el Espíritu Santo no es libertinaje ni rebeldía, sino una liberación profunda de las exigencias de la carne, del perfeccionismo de la religiosidad y del legalismo, para vivir una vida abierta a la gracia y conducida por la voluntad del Señor. El título del primer contenido clave es el siguiente, y es que el Espíritu puede manifestarse de manera sorprendente o silenciosa, desde experiencias espectaculares como la conversión del carcelero de Filipos hasta transformaciones casi invisibles como la de su familia. El Espíritu actúa con libertad y variedad. Leamos en Hechos 16. 32 y 33. Entonces les habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El mismo espíritu que provocó un terremoto también guió silenciosamente la conversión de una familia entera. La obra del Espíritu no depende de la espectacularidad, sino de su poder para transformar corazones. El contenido siguiente nos dice que el Espíritu otorga libertad del dominio de la carne, incluso de la forma que le da la religiosidad. El Espíritu nos libera no solo de los pecados evidentes, sino también de los esfuerzos autojustificantes, como el perfeccionismo de la religiosidad que se agota en sus ceremonias y ritos que parecen simples trámites a cumplir. Leamos en Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo había confiado en su obediencia y moralidad, pero luego descubrió que eso también era carne, si lo alejaba de depender de la gracia. El Espíritu le dio la libertad de vivir como receptor del amor de Dios, no como arquitecto de su propia salvación. Por esta razón, cuando el Espíritu comienza a vivir en nosotros, ya no tenemos que ser modelos de fortaleza, ya sea por las normas que otros nos imponen habitualmente o por las normas establecidas por personas demasiado celosas en su piedosa religiosidad. Dios ama tanto al que viene con manos sucias como al moralista. La gracia del Espíritu no se gana por buenas obras, y a veces el pecador está más cerca de Dios que el fariseo. Esto resulta escandaloso, pero es el corazón del Evangelio, tal como leemos en Mateo 21:31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Por lo tanto, la libertad del Espíritu rompe con nuestros esquemas morales, nos confronta con una gracia que alcanza tanto al que fracasa como al que se esfuerza, pero siempre desde la gracia y no desde el mérito. El Espíritu se opone al legalismo y a las reglas impuestas sin discernimiento contextual. Incluso las buenas reglas pueden hacer daño si no nacen del discernimiento del Espíritu en una comunidad específica. Como leemos en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, la obra del Espíritu en una comunidad no puede ser sustituida por normas externas. Es necesario permitir que sea el Espíritu el que guíe a cada persona en su contexto para que descubra lo que es bueno con base en su andar con Dios. Apliquemos el módulo. Este módulo nos invita a vivir con humildad y confianza en el accionar del Espíritu, sin
buscar el control por medio del legalismo ni por medio del perfeccionismo espiritual. Nos anima a respetar el proceso y el ritmo de crecimiento y discernimiento de otros, reconociendo que el Espíritu actúa de manera diversa, pero siempre con el mismo propósito: formar una comunidad libre, transformada y guiada por Cristo. El módulo 7, que tiene que ver con la comunión en el objetivo, con la comunión en el Espíritu. El objetivo es reconocer que el Espíritu Santo crea comunión, no solamente dentro de la iglesia, sino también hacia el mundo y toda la creación, superando barreras sociales, espirituales, culturales y especialmente religiosas, promoviendo una vida de servicio mutuo y esperanza activa. Primer contenido: la libertad del Espíritu crea comunión y elimina jerarquías artificiales. La libertad espiritual no nos exime de vínculos, sino que nos conecta unos con otros en la diversidad del cuerpo de Cristo. Leamos 1 Corintios 12, el versículo 12 y luego el 18. Porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 18. Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Por lo tanto, nadie en el cuerpo de Cristo puede considerarse más importante que otro. El Espíritu reparte dones diversos, pero todos son igualmente valiosos cuando edifican la comunidad. El Espíritu nos une superando diferencias de función, estatus o visibilidad. Tenemos también que el Espíritu derriba barreras entre lo sagrado y lo secular, lo que se considera sagrado y lo secular. Por ejemplo, la madre que persevera en silencio, el profesional íntegro o el creyente anónimo que sufre con dignidad, todos participan del mismo Espíritu que el predicador carismático. Leamos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es para todos. Y también leemos en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Por lo tanto, la comunión del Espíritu se manifiesta en actos concretos de solidaridad y empatía. No se limita a lo eclesiástico, sino que irrumpe en la vida diaria, en los hogares, los trabajos y las luchas silenciosas. El Espíritu une también a los no creyentes y a la creación sufriente. El Espíritu fue derramado sobre gentiles en Hechos 10 y se manifiesta en la sensibilidad hacia la creación entera. Leamos Hechos 10:44. Y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Leamos también Romanos 8:19 y 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, y la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu desarma prejuicios de la religiosidad, así como los que tenía Pedro ante aquellos gentiles de Hechos capítulo 10. Y también el Espíritu nos impulsa a salir al encuentro del mundo con una misión inclusiva. Además, nos llama a sufrir con toda la creación y a trabajar por su redención, lo cual es parte del testimonio cristiano. La comunión en el Espíritu tiene efectos sociales y políticos concretos. La resistencia a los poderes del mal es obra del Espíritu en comunidad. Como leemos en 2 Corintios 13:13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sea con todos vosotros. Y también leemos en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto significa que la comunión no es solo una experiencia mística, sino que también implica una vida comprometida con la justicia, la verdad y la paz. Desde la resistencia a la idolatría imperial en Apocalipsis hasta la acción solidaria en la comunidad, el Espíritu actúa para transformar el mundo. Apliquemos este módulo para hacer una pausa. El Espíritu Santo nos llama a vivir como cuerpo, reconociendo y valorando los dones diversos dentro y fuera de la iglesia. Nos libera del individualismo y del elitismo espiritual para formar una comunión que trasciende muros denominacionales, sociales e incluso religiosos. Esta comunión se manifiesta en empatía, servicio, misión y responsabilidad para con el mundo y la creación. Vivir en el Espíritu es abrirnos a esa conexión con todo lo que Dios ama y redime. Haremos una pausa. Entramos ahora al módulo número 8, cuyo título es La Guía del Espíritu. El objetivo es comprender que el Espíritu Santo no es una presencia neutral o inocua o simplemente consoladora, sino que también es una fuerza transformadora, correctiva, que guía, confronta, revela el juicio divino y orienta hacia decisiones prácticas conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu no es una presencia pasiva, sino una fuerza activa que juzga y transforma, tal como dijo Juan el Bautista en Mateo 3, 10 al 12. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista asocia el Espíritu con el juicio y el fuego purificador. Y Jesús retoma este rol cuestionando las estructuras religiosas, morales y económicas, y llamando a vivir con humildad y apertura hacia los marginados. El Espíritu revela lo que verdaderamente son el pecado, la justicia y el juicio, como leemos en Juan 16, del 8 al 11, pero resumiendo dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este convencer no ocurre solo en la conversión inicial, sino en una constante reeducación del corazón. La guía del Espíritu pone de cabeza nuestras prioridades y redefine lo que realmente importa. Además, el Espíritu conoce los corazones y confronta la hipocresía. El Espíritu no solo guía, sino que también discierne la verdad más allá de lo visible y juzga la mentira que amenaza la santidad de la comunidad, tal como leemos en Hechos 5, del 1 al 11, cuando Ananías con Zafira vendieron una heredad y sustrajeron del precio, lo cual no era problema, pero lo tuvieron en secreto. Y esto lo sabía también su esposa, y trajeron solo una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Y cuando hicieron esto, Pedro dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer de la heredad? Podías haberla retenido, era tuya, y si la habías vendido, estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y lo mismo, bueno, ya leímos, ¿verdad? Que Ananías, al oír esas palabras, cayó y expiró. Y lo mismo pasó a Zafira, su esposa. En Hechos 13, 8 al 11,
También tenemos a Pablo lleno del Espíritu Santo, discerniendo el engaño de Elimas el mago, porque este mago Elimas estaba resistiendo, estaba procurando apartar de la fe a un procónsul a quien el Pablo estaba hablando. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en Elimas los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Por lo tanto, aquí vemos que la comunidad del Espíritu no tolera la simulación religiosa. El Espíritu actúa para preservar la autenticidad, incluso si eso requiere eh, confrontar públicamente el pecado. También el Espíritu guía de manera concreta en decisiones prácticas, tal como pasó a Felipe, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y más adelante dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aquí vemos primero un ángel y luego el Espíritu interviniendo directamente en el versículo 29, mostrando una guía personal concreta y oportuna. No se trata de una estrategia elaborada, sino de obediencia inmediata a la indicación del Espíritu Santo. Y también en Hechos 16 tenemos la experiencia de Pablo, que siendo guiado por el Espíritu se le prohíbe ir a un lugar y luego por una visión nocturna se le llama a otro. Estamos hablando de Hechos 16, 6 al 10, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Más adelante tuvo una visión de un varón macedonio en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta visión para Pablo fue indicación del Espíritu de que Dios lo estaba llamando para anunciarle el Evangelio a los de Macedonia. En Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, el Espíritu no solo inspira principios eternos, sino que también interviene en los pasos concretos de la vida diaria. Nos ayuda a discernir oportunidades, evitar errores y tomar decisiones sabias y compasivas. También el Espíritu confronta incluso la religiosidad dañina y guía hacia la verdad. Leemos en 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y también leemos en 1 Juan 4: el Espíritu de verdad está en vosotros. Esto significa que el Espíritu no nos deja cómodos en nuestras ilusiones de religiosidad. A veces confronta nuestras tradiciones más queridas si no están alineadas con el corazón de Cristo. También protege la comunidad de falsas enseñanzas. Haciendo aplicación práctica, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Implica más que buscar consuelo. Requiere estar abiertos a la corrección, a estar continuamente discerniendo y a tener humildad ante nuevas verdades y a estar dispuestos a cambiar nuestras rutas. El Espíritu nos revela lo que no queremos ver, pero necesitamos enfrentar, y al mismo tiempo nos equipa para responder con sabiduría, justicia y obediencia práctica a los retos de la vida. Andar con el Espíritu es vivir atentos a su voz, listos para movernos, detenernos o corregirnos según Él hable. Tenemos ahora el módulo número 9, que es acerca de estar abiertos a Dios y su futuro. El objetivo es comprender cómo el Espíritu Santo mantiene viva la palabra, impulsa hacia el futuro de Dios y transforma la oración y la esperanza en actitudes prácticas de confianza en medio de la incertidumbre. Contenido clave primero es que hay relación entre el Espíritu y la palabra. Entendamos esa relación.
El Espíritu evita que la palabra se convierta en una repetición muerta del pasado. Hace que esa palabra cobre vida en el presente, iluminando las necesidades actuales y permitiendo descubrir verdades nuevas a partir de la palabra antigua. Esto implica una lectura activa y contextual de la Escritura abierta al soplo del Espíritu, que revela nuevas aplicaciones sin traicionar su sentido original. Eh, Ahora veamos el límite que le pone el Espíritu a la palabra, porque mientras que el Espíritu nos impulsa hacia el futuro y la creatividad, la palabra nos recuerda la voluntad inmutable de Dios y nuestras propias limitaciones. Nos protege de utopías excesivas. Esta tensión saludable entre ser creativos espiritualmente y la fidelidad doctrinal evita el estancamiento y también evita la fantasía peligrosa. En cuanto a la oración y el espíritu, la oración no es una técnica ritual, sino una disposición constante del corazón que se abre a Dios, muchas veces sin palabras, confiando en que el espíritu interpreta lo que sentimos. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto revela que el Espíritu es nuestra compañía, incluso en el silencio, que nos sostiene cuando no sabemos qué decir. Tenemos también la actitud del creyente hacia el futuro. El Espíritu forma en nosotros una esperanza activa, no resignada. Nos enseña a dejar el futuro en manos de Dios, quien completará nuestras obras incompletas. Romanos 8:28 leemos: a los que ayudan a Dios todas las cosas, a los que aman a Dios, perdón, todas las cosas les ayudan a bien. Repito, Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa del Espíritu tenemos que es necesario que volvamos aquí. Como estaba diciendo, con esta promesa el Espíritu sostiene al creyente con una esperanza realista y confiada, incluso cuando no veamos frutos inmediatos. Hablemos ahora acerca de la iglesia y su doble función, que es recordar el amor incondicional de Dios por cada persona, especialmente por los marginados, y también ejercer vigilancia crítica sobre todo sistema que se absolutiza, ya sea conservador o progresista. La comunidad guiada por el Espíritu no absolutiza métodos ni se esclaviza a programas, sino que responde al Espíritu con sensibilidad contextual. Tenemos también al Espíritu como garantía y anticipo del futuro. Aunque no es el que trae la consumación final, el Espíritu es presencia divina en el presente y garantía o arras de lo que vendrá. Como leemos en Efesios 1:13 y 14, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa que es las arras de nuestra herencia. Vivir en el Espíritu es vivir como quien ya ha probado el vino nuevo del reino, aunque aún espera el banquete completo. Tenemos también a Jesús como modelo de libertad y de apertura al futuro. Jesús vivió confiando radicalmente en el Padre, incluso en la cruz. Su vida fue una apertura constante a la voluntad de Dios sin manipularla. En Marcos 15:34, donde leemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta oración muestra que hasta en el clímax del abandono Jesús permaneció abierto a Dios, y esa es la senda que el Espíritu nos enseña a seguir. Apliquemos este último módulo diciendo que debemos vivir abiertos a la acción del Espíritu, y que esto significa lo siguiente: que debemos leer la palabra con sensibilidad a los retos presentes y debemos orar con sencillez y confianza,
incluso sin palabras, y caminar con esperanza, sin caer en el perfeccionismo ni la desesperación, y también discernir críticamente los caminos humanos sin dejar de amar y servir. Vivir en tensión creadora entre el ya del reino y el todavía no de su plenitud. Esta apertura a Dios y a su futuro no se basa en utopías ni en seguridades humanas, sino en la confianza que el mismo Espíritu cultiva dentro de nosotros. Vamos a concluir la sesión 10 diciendo lo siguiente, que a lo largo de esta sesión hemos visto cómo el Espíritu Santo no es una idea abstracta ni un lujo espiritual para unos pocos, sino el don concreto de la presencia activa de Dios en el mundo y en nuestra vida. Él nos da libertad, comunión, nos guía, nos sensibiliza, nos da esperanza, no para retirarnos del mundo, sino para habitarlo con los ojos de Cristo y con el corazón abierto al futuro de Dios. El Espíritu no está atado a nuestras agendas o expectativas, ni a instituciones, ni a tradiciones. Él sopla donde quiere. Es la libertad de Dios obrando en medio de nuestra fragilidad, impulsándonos hacia el reino, como dice Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, cuando ya no sabemos qué decir ni cómo orar. Hoy más que nunca necesitamos redescubrir la presencia del Espíritu como fuerza de renovación, como testimonio vivo de que Jesús está con nosotros y como certeza de que Dios nos guiará más allá de nuestras limitaciones, incluso cuando el camino parezca incierto. Por eso, concluyamos esta sesión no solo con ideas nuevas, sino con una disposición renovada a dejarnos guiar por el Espíritu, a abrirnos al otro, a ser corregidos por la verdad, a vivir con libertad y a orar con esperanza, sabiendo que el mismo Dios que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según leemos en Filipenses 1:6. Fin de la sesión número 10.